Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Tal Como Son. Y antes de que conozcan a mi invitada de hoy, les presento a quienes confían en mí. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Y su mamá era maestra de inglés. Epa, Entonces mi claro. abuela, profesora de inglés, mi mamá, maestra de primaria, y mi mamá cada vez que escuchaba un error, que escucha un error, de hecho me mira fijo como cómplice, ¿no? O me dice bajito, Mira lo que mira dice. lo que dice. Entonces así lo heredé yo. Y mucho tiempo Claro. iba corrigiendo también a las personas. Cuando alguien me decía, por ejemplo, ¿dijiste eso? Ay, qué No, feo, qué dijiste. feo. Claro. Y después me di cuenta que la gente se sentía incómoda cuando se lo decías en persona. Vos sabés que todos tenemos cosas para corregir, indudablemente, que por ahí lo hacemos en un estado hasta inconsciente de algún error, ¿no? O también está el usos y costumbres que te lleva a hablar mal o expresarte mal. Pero a mí me ha surgido hace unos años ya esa cuestión. Cuando me escriben, ya sea un mail, en Instagram, en WhatsApp, eh, y le pifian, y le digo, mira, va con toda buena onda y es una crítica constructiva, pero esto es así, lo correcto es esto. Porque digo, tenemos que cuidar el idioma, ¿no? Opino lo mismo. Sí, yo tenía también un blog que se llamaba Cuidemos Nuestro Idioma, que lo tengo medio abandonado porque ya muchas cosas. Muchas cosas. Pero sí, yo opino lo mismo, hay que cuidarlo el idioma. Pero sí, la gente un poco se siente un poquito incómoda cuando se lo corrige. Entonces también aprendí que hay que elogiar en público, pero corregir por privado. Totalmente. Entonces, bueno, yo no Sí, a mí me corrijo. pasa con compañeros que termina, vamos al corte, lo llamo aparte, charlo con él y digo, mira, de buena onda, y le digo así, mira, lo correcto es esto, pero para que ellos no sigan cometiendo el error. Exacto. Y digo, la importancia de la lectura fundamentalmente de libros, ¿no? Cómo te va fijando, por ahí no conoces la regla ortográfica y lo que significa y el fundamento, pero tenés la memoria visual de cómo se conjuga un verbo y todo eso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
Y hoy por hoy creo que los jóvenes están leyendo muy poco lo que Nada. es literatura, sí, o leen todo de Instagram, que no está aprobado, digamos. Claro. Entonces también se pierde ahí un montón. Y muchas veces los jóvenes no saben que así que se escribe separado. Totalmente. Todos lo escriben juntos. ¿Por qué lo escriben todos juntos? Yo creo que es una deformación también por la rapidez. Hoy en día está como la inmediatez en contestar, ¿no? Y entonces te abrevian las palabras de una forma incorrecta también. El por qué te ponen una X con una Q. Y yo digo, bueno, la lengua, por un lado pienso, es un error o está mal. También pienso, si la lengua no hubiese evolucionado, también estaríamos hablando como en el castellano antiguo, ¿no? Por supuesto. Y sería todo mucho más rococó, por decirlo así, la forma de expresarse. Pero todo necesita un tiempo y una evolución, ¿no? Es verdad, y coincido que la lengua es viva y es dinámica y que nos vamos adaptando y que hay cambios que van surgiendo y que hay que abrazarlos a veces y a veces con más dolor. Pero sí, es cierto que yo a veces veo que, no sé, me ponen, en vez de ponerme saludos en un mail, me ponen, ni se puede pronunciar, ¿no? O sea, y pregunto, Sí, ¿qué les cobran? ¿Les cobran ¿no? por poner una letra más? Por favor. A mí me pone un poquito así también, pero bueno, es lo que es, hay que adaptarse. ¿Y vos qué ves en los colegios? ¿Tenés hijos en la escuela, tanto primaria o en los colegios secundarios? ¿Se insiste en hablar bien o dejan todo como un laissez-faire, laissez-passer? Mirá, mi hija mayor todavía no llegó a la primaria, así que no tengo tanta noción de qué es lo que está pasando. Sí, a veces me llegan comunicados de la escuela que tienen errores y también me pone muy nerviosa porque es el lugar ¿Se donde... los corregís o no? No, porque, no sé, me siento... Eso que te decía, ¿no? Me siento como un poco incómoda, pero o sí lo pongo en la cuenta sin nombrar quién lo mandó. Pero me da mucha... Sí, me preocupa a veces que digo, el lugar donde elijo mandar a mis hijos a que los eduquen formalmente, escriben con errores, por favor no lo hagan. Pero bueno, sí. Vos sabés que tengo una amiga que decía, no, si me gusta un hombre, un chico, qué sé yo, y me escribe mal, dice, como se expresan hoy en día me la baja, dice, Totalmente. no, me cae ya ese tipo, no. Algo no me gusta y ya hay como un cortocircuito en eso. ¿Te pasaba a vos? Me pasó una vez, cuando era más joven, Sí. fui a una fiesta donde había estado charlando con dos muchachos. Uno me había interesado más que el otro, ¿no? Bien. Entonces, los dos me pidieron mi teléfono, era soltera, por supuesto, les di a los dos mi teléfono y dije, bueno, veremos qué pasa. ¿Qué pasa? A ver. Entonces me fui. Tenemos opciones al menos. Había dos opciones. Entonces Sí. me fui de la fiesta sin saludar a ninguno de los dos y al rato me llega un mensaje de texto, no había WhatsApp en ese momento, y me llega un mensaje que decía, ¿ya te fuiste? Ese era el que me había interesado más. Automáticamente le bajé la persiana y ni le contesté. Qué y bueno, bárbaro. terminé saliendo con el otro. Al menos escribía bien. Sí. Bueno, ¿y cuáles son los errores? Porque hay errores que son como garrafales, otros son más sutiles. ¿En dónde notás vos que está el error gramatical, en la sintaxis, en el formar una oración como corresponde, en la mala conjugación de verbos? Creo que uno de los errores más comunes que veo en todas partes es la mala conjugación del condicional, ¿no? La gente que dice, en vez de si yo fuera, dicen si yo sería. Y mi consejo es, sí con IA, mala compañía. Y con esto que se lo acuerden para siempre. A ver cómo es, vamos a ir. Vamos a practicarlo. Sí con IA, Sí, con IA, mala compañía. mala compañía, claro. Entonces, si vas a decir si yo, ¿lo pensás? Sería, claro. Mala compañía. Mala Si compañía. yo fuera. Si yo fuera. O fuese, ¿no? O fuese. O fuese. Entonces, esa es una de las cosas que veo por todos lados. Como también el yendo, que lo escriben mal, mucha gente lo escribe con doble L y se escribe con Y, por favor. Por favor. Claro. Sí, eso es uno de los errores más comunes. Tiene que ver también el sino y el sino. Siento que a la gente le cuesta muchísimo. Tengo colegas, incluso traductores, que lo ¿Qué? escriben mal. Claro. Entonces, trato también en mi cuenta todo el tiempo de explicar cuál es la Te diferencia. veo y ahí todo. insistiendo con el tema. Insisto. Repetición Sí. de... Lo mismo el por qué y el por qué, ¿no? Mucha gente lo Y escribe. el por qué todo junto con acento, que es el sustantivo, por Sí, decirlo así. ¿no? sí. Ya lo vamos a explicar. Vamos con el sino, a ver. Bueno, a ver. Él no camina, sino que corre. Bien. Ese va Venimos de todo- una negación y el sino ahí es todo junto. Exacto. Bien. Ahora, si no me llamás,
no voy a ir. Eso es una condición. Si Bien. no me llamás, no voy a ir. En ese caso, va separado. Claro. Son dos palabras. Son dos palabras distintas, si no me llamas. Y cuando ese sí no separado va en el medio, a ver un ejemplo, porque ahí se puede prestar a la confusión. A ver, ¿no? voy a comer algo si no me muero. Claro, Ahí está. no tenemos la negación delante. Claro, El otro es como que reafirma la negación, ¿no? O tenemos una negación al principio y el si no ahí va todo junto. Es un poco confuso. es un también, poco ¿no? Cuando confuso, no lo hay que utilizás, ya me pensarlo, llama, hay que pensar. pensarlo, pero... Es hasta que lo mecanizás concretamente. Exacto. El porqué. El porqué de la duda. El porqué de la duda. Bueno, a ver, ¿por qué no vino? Eso es una pregunta, lleva tilde y va separado. Va separado, exactamente. ¿Por qué no vino? Porque no tenía ganas. ¿Por qué no tenía ganas? Porque va todo junto y sin tilde. Totalmente. Cuando es la explicación de algo, va todo junto Claro, y sin tilde. que es la respuesta a la interrogación anterior o a otra interrogación, ¿no? Y después tenemos el porqué de su tristeza, ¿no? El motivo de su tristeza. En ese Claro. caso ese es el sustantivo y es el sinónimo. Donde va todo junto y Con tilde. y con tilde. Exacto. Otro tema también, hoy los jóvenes escriben sin tilde. Se olvidan de todo. Más en nuestro idioma, español o castellano, ¿cómo lo A mí me decís? gusta decir español, ¿Español? pero son los dos. Son los dos. Más que tiene, nuestra conjugación de verbos es tan compleja a comparación de otros idiomas, ¿no? Como inglés. Sí. Pero todos aquellos que provienen del latín son conjugaciones complejas. Y cuando no tenés la palabra con tilde, es como que genera duda, digamos, ¿no? La sacás por contexto, en Sí. definitiva, pero muchas veces se presta la confusión. Estoy de acuerdo. Y a veces también le ponen tilde mal puesta. Totalmente. O ponen de más, o la ponen en otro lado, ¿no? Entonces, o por ejemplo la palabra solo, que antes llevaba tilde, cuando era sinónimo de solamente. Exactamente. Pero ya no lleva más, desde el año 2010, porque hay gente que me escribe y me dice, no, pero a mí en el colegio me enseñaron, bueno, claro. actualizate. O sea, La lengua es viva y evoluciona Exacto. y se quita. Si bien la Real Academia Española tiene estas resoluciones, digamos, y modificaciones, cuando ve que hay un uso sostenido en el tiempo y cuando ve que el lenguaje ha evolucionado y la gente lo utiliza masivamente, digamos, ahí es donde reconoce. Yo me acuerdo la palabra, antes decían el sartén, que era incorrecto hasta que la Real Academia lo aprobó, ¿no? sí. O por ejemplo la palabra aplicar, ¿no? Que en inglés you apply for a job, entonces quiere decir que antes solicitabas o te postulabas para un trabajo. Aplicados. Y estaba mal decir aplicabas para un trabajo, era como una cruz. Claro. Y ahora está bien. Ahora está Lo aprobó la academia. Entonces podés aplicar a un trabajo y estás postulándote para un trabajo. Bien. Y en los errores que ves en los medios de comunicación, uno dice, ¿cómo puede ser, no? Porque hoy en día tenés hasta los correctores en la computadora que te dicen, no te marcan en rojo o lo subrayan en rojo cuando escribiste mal una palabra, ¿no? Esa es mi gran duda. ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿No lo usan el corrector? ¿O le escriben tan rápido que quieren ser los primeros en dar la noticia? Entonces se olvidan pero de... a veces, Laura, hay noticias que son de un análisis, que no es que estás tirando un último momento que por ahí decís cualquier cosa, digamos, ¿no? Pero escribís cualquier cosa y sin embargo se escribe mal, se redacta mal, se imprime mal y sale Mal. en los medios gráficos. ¿Cuál es el diario que mejor escribe? No sé. Creo que en La Nación... En todos encuentro errores, ¿eh? En la Nación, no sé si sigue estando, había una señora, me acuerdo, que hacía toda la fe de ratas y los errores que había en la edición del diario al día siguiente, 2 días, o hacía referencia al diario del domingo, por ejemplo, que estaba allí. Estaba bueno eso, ¿no? Los errores. No lo había visto. Pero Infobae, por ejemplo, Sí, está lleno de errores. sí. Me cansé de arrobarlos en Instagram, no me contestan, les mandé correos también para decirles si quieren los ayudo con la corrección, no me contestan. Entonces, tampoco sé cuánto interés hay de Bien. parte de los medios en realmente escribir bien. Claro. Es una tristeza, pero bueno, es así. Bien, ¿qué otros errores notas? A ver, ay, todo el mundo escribe mal ay, ¿no? Te ponen, ay, qué lindo, y te lo ponen con H. ¿Ay qué? ¿Qué hay? Duele a la vista. cuando Duele se ve escrito mucho, así. me lloran los Sí, ojos. Sí. Sí, es ay, con, bueno, obviamente, ¿no? A, Y. O si no,
también dicen allá, todos esos Sí. generan dudas, ¿no? El haya con H y con Y se trata del verbo haber, que haya tal cosa sobre la mesa, por ejemplo, que haya un libro sobre la mesa. Ojalá. Sí, justo un libro, ¿no? El allá es de lugar. Sí, ¿no? Allá. Allá está Laura. Por L, ejemplo. L, A, Claro, con tilde. con tilde. Y los... Y Sí. el allá, de hallar, De que es hallar. H-A-L-L-A, que es de Exactamente. hallar o encontrar, o sea, sinónimo de encontrar. ¿Y tu papá era así como tu mamá también? No, mi papá comete algunos errores cuando escribe. Pobre tu papá debe estar ahí. Y en el chat familiar, siempre que se manda alguna, mi mamá pone el emoticón de la policía, ¿no? Como, Sí. policía, activa, activa. Sí, o sea, escribe bastante Bueno, bien, a pero... papá se le perdona. Se le está bien. perdona, se le perdona. ¿Pero le gusta el corregirse o le dice, no, no me molesten con esto? No le gusta mucho que lo corrijan, me parece. No. Siento que a nadie le gusta mucho que lo corrijan. O sea, esto fue lo que fui aprendiendo durante este tiempo. Hay gente que sí te dice, por favor, Sí. avísame, no sé. Yo tenía una jefa Eso que está siempre... perfecto que me corrijan. A mí de lo también que me está gusta, mal. yo también me Bueno, está equivoco, bien, se dijo mal. O sea que tiene mucho que ver en la forma en que se dice y se traduce esa corrección, pero Por supuesto. es la forma de evitar la aprender. deformación. Sí, de aprender. Uno también, De yo también aprender. aprendo todos los días. A veces cuando me Totalmente. escriben cosas por Instagram me hacen una pregunta que no sé y digo, lo voy a chequear. Y Claro. ahí lo chequeo y lo aprendo también. Entonces me lo anoto en mi cuadernito y ahí ya lo sé para la próxima vez o para interiorizarlo, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y en Instagram qué es lo que más te piden ahí en tu cuenta? Que es muy consultada, por cierto. Sí, mucho me mandan fotos así de errores, que eso De está errores. buenísimo porque la gente se recopó con encontrar errores y compartirlos. Y me preguntan mucho como, esto está bien puesto, está bien escrito porque lo quiero publicar en algún lado. Entonces, Ujú. bueno, obviamente a veces es un texto enorme, no lo puedo hacer porque lleva tiempo. Claro, claro. Y si es una oración, siempre se los miro y les contesto. Y sí, mucho la puntuación, dudan de si va una coma o no va una coma, las tildes. Y se puede decir las tildes o los tildes, porque eso también me lo preguntan mucho. Me dice, ¿dijiste la tilde? Bueno, se puede decir de las dos maneras. Las o los. Sí, Sí. Sí. O la tilde, el tilde, de las dos Exacto. formas, es correcto. sí. Estaba pensando allí en el tema de la concordancia. Sí. También Sí, se también. pifia se mucho en pifia. eso, ¿no? Sí, a veces dicen, le voy a decir a mis papás, Ajá. le voy a decir. Y en realidad, si es a mis papás, les voy a decir, ¿no? Claro. O, Porque no es por el emisor que va el mensaje, sino quien lo está Exacto. recibiendo, a quien se refiere ese le o les, ¿no? claro, Le voy a decir a Laura, es correcto porque es una sola persona. Les voy a decir a mis padres. exacto. O, por ejemplo, Ese es muy común. ese es muy común. Muy común. está en Y muy todas fácil partes. de confundirse Sí. también. Sí, sí. O otro caso de, no sé, me dijo que tiene frío. Me dijo que tenía frío. Claro. Hay que ir un tiempo atrás. O si no, me dice que tiene frío. Exacto. Exactamente. Ese también es un error común. Estaba pensando en los ejemplos de, por ejemplo, decir, creo que lo correcto es Oriente Medio y no Medio Oriente. La guerra desatada en Medio Oriente se dice habitualmente, y lo correcto es Oriente Medio, porque estamos hablando de su posición geográfica y no a la porción de lo que es Oriente, ¿me entendés? Esa te la debo. ¿no? Se ve que sí. estudiaste buena geografía. Yo, Sí. Esa parte, la verdad que yo creería que son las dos Viste que correctas, está pero el no. lejano Oriente Sí. y es el Medio Oriente sería, y no el Oriente Medio, digamos, ¿no? Pero bueno, son algunas de las correcciones que la gente, digo yo, no presta atención en eso fundamentalmente porque no va leyendo. Ha perdido el hábito de la lectura y lee de lugares donde se escribe cualquier cosa también, ¿no? Coincido, 100%. ¿Leías mucho desde chica o no? Leía mucho, sí. Me inculcaron ese hábito, por suerte, desde chica. Leía mucho más de chica que ahora, porque ahora, bueno, maternidad, trabajo, Claro. y ya no tengo tanto tiempo, pero trato de inculcarles a mis hijos también, y dije inculcarles, y no inculcarle, Muy bien. inculcarles a mis hijos el hábito de la lectura. Obviamente ellos no leen todavía, pero ir leyéndoles nosotros, entonces para que ellos de grandes también lo puedan disfrutar y que puedan aprender. Uno disfruta mientras lee, pero también aprende mientras lee. ¿Quién habla mejor el español o el castellano? ¿Los uruguayos, vos sos uruguaya, o los argentinos? Me pones en aprietos. A ver, creo que en Uruguay hay mucha más gente que
usa la S final esta que te comentaba antes de dijiste y fuiste, y eso que me pone muy mal. Pero, no, y también otra deformación que tiene el uruguayo es que hablan mucho de tú, cosa que acá hablamos de vos. Claro, el voceo tenemos nosotros. Sí. Pero en Uruguay hacen una mezcla, porque no dicen tú tienes, dicen tú tenés. Entonces conjugan como con el voceo, claro. pero hablan de tú. Entonces es medio rara la combinación. Bien. Pero bueno, hablan así allá. En cuanto a quién habla mejor, acá en Argentina se Digo dice, por un nivel de corrección nada más a sí. eso, ¿no? Yo la verdad que vivo acá hace tantos años que no estoy tan en contacto con... También hay palabras distintas, pero por ejemplo acá mucha gente dice me voy de mi mamá. Ay, qué es. Es un horror. Qué pero en feo Uruguay que suena nunca lo eso. escuché en mi vida eso. O sea, lo empecé a escuchar cuando me mudé acá. Entonces, hay Ese algunos... es un italianismo, creo, ¿no? Puede ser. Creo que sí. Sí, me parece que sí que viene de ahí. Sí, viene de ahí. Sí, creo que una vez alguien en Instagram me escribió esto viene de Italia porque tal y tal. No lo sé porque la verdad que no sé italiano. Pero sí, se usa mucho acá y está mal. Bien, y había una expresión, y hablando de los que hablan bien, creo que en Colombia se habla en líneas generales bien el español, y en Perú también. ¿Sí? Hay como cierta exquisitez en mantener así, en cuidar el idioma concretamente. Qué bueno. Vi un ejemplo por ahí que decía, hice la torta en base a tu receta. No, no, en base a está mal. No suena tan mal. No suena tan mal. No suena tan mal. digo, Mucha gente lo dice y se lee por todas partes, ¿no? En base a o hago este trabajo práctico en base al libro que estoy leyendo. Exacto, eso se ve por todas partes. Pero hay que usar sobre la base de, o basado en... En base a está mal. Es una expresión que se usa mucho, pero está mal usada. Bien. Como también... sobre la base de ese, entonces. Sobre la base de. Hago este trabajo práctico sobre la base de este libro. Sí. Otra que se usa también mucho y está mal es en relación a. Es con relación a o en relación con. En relación con o en relación a. En relación a está mal. Está mal. Es en relación con claro. o con relación a. Con relación a. Está bien. Entonces yo obviamente estas cosas yo también las fui interiorizando, no es que nací sabiéndolas, ¿no? Sí, es hasta que te hace clic en la cabeza y te queda, pero al principio es como que al principio cuando tenía que traducir tanto y siempre estaba, porque en inglés based on, ¿no? Todo el tiempo, entonces había que pensar, ¿cómo era? ¿Cuál es la que está bien? ¿Cuál es? Entonces me tenía un cartelito en mi pantalla que decía, era tachado, en relación a tachado, y ahí vamos, ¿no? Como que uno se va aprendiendo fórmulas para acordarse qué está bien y qué está mal y... ¿Pueden ir dos preposiciones juntas? En el sentido, jóvenes, se necesitan un trabajo, ¿no? Se necesitan jóvenes de hasta 30 años. Sí. De hasta sí. se puede usar. Obviamente hay que ver la combinación de preposiciones, ¿no? No se puede combinar así al azar. No, pero en este tiene caso... tiene sentido y está bien, sí, de hasta. Y si yo digo, ¿se necesitan jóvenes hasta 30 años? No. Es incorrecto. Sí. Sí, porque está mal el hasta con... Claro. ¿Las mayúsculas llevan tilde? Siempre. Eso creo que viene de también, no voy a decir la prehistoria, pero el pasado, de cuando se escribía con máquina de escribir, que había un problema con... No ponían... Yo todavía no había nacido o no escribía. Pero sí, las mayúsculas llevan tilde siempre. Es un mito esto de que no llevan tilde las mayúsculas y también los diarios las escriben todo el tiempo sin tildes, está mal. Uh-huh. Si la palabra lleva tilde, la mayúscula tiene que llevar tilde. tilde. Y hablando de mayúsculas, en inglés, viste que los meses y los días se escriben con mayúscula. En español no. No, todo minúscula. Todo minúscula. Y también... Días de la semana con minúscula también. Marzo va con minúscula, enero, todos los meses, todos los días van con minúscula, salvo obviamente que estén encabezando la oración. Claro. ¿Y los sustantivos también se escriben en minúscula? Sí, salvo que sea un nombre. Un nombre propio. Exacto. Exactamente. A ver, para despedirnos, ¿alguna otra regla ortográfica? ¿Alguna otra regla? A ver, ¿qué les pueda dejar? Bueno, los monosílabos, la regla general es que no llevan tilde. Mucha gente, fui, vio, exacto. Todos esos no llevan tilde. Uh-huh. Ahora, como siempre, está la excepción a la regla, ¿no? Entonces está lo que le llaman la tilde diacrítica, que es para diferenciar una palabra de otra. Por ejemplo,
té. Si yo quiero un té y te pido por favor que me prepares un té, ese Claro. té, esa E sí lleva tilde porque es para diferenciarlo de té, de te estoy escuchando, te quiero, ¿no? O, por ejemplo... Sé de esto, ese se va con tilde porque es el verbo saber. Exacto. Digamos. O vos recién usaste de como preposición, Claro. esa no lleva tilde, pero si quiero que me dé un aplauso el público, entonces, Del verbo dar. exacto, también lleva tilde. Por último, ¿100% o 100%? Yo lo tengo por 100%. Yo, Algunos, tengo la duda porque dicen hoy la Academia, la Real, acepta el 100%. a mí me gusta 100%, pero A mí me gusta el 100%. no estoy segura de si una de las dos es incorrecta, pero lo voy a averiguar y voy a volver a vos. Hagamos una cosa, me contestás por publicidad. ¿Cuál es tu Instagram entonces? Policía de la ortografía. Lamentablemente Instagram no me dejó ponerle tildes al nombre, así que no, policía claro. y ortografía en ese caso no llevan tilde, pero obviamente llevan Bueno, dos palabras. en muchos formularios que completamos cuando hacemos a través de internet y con datos personales y todo ese tipo de cosas, querés poner tilde y no te dejan, te salta error, no acepta eso, ¿no? Pero ya vamos a ir mejorando. Laura, un placer que hayas estado, ¿eh? Muchísimas gracias por Y invitarme. para seguir defendiendo el buen uso del idioma. Gracias por lo que haces. Gracias a vos. Muchísimas gracias por estar allí, nos vemos en el próximo, tal como son. Dejaste lo que es la parte civil y ingresaste a la Armada, ¿por qué? Y es también... Francesa, ¿no? La Armada francesa, pero también estaba muy tentada por eso. ¿Te gustaba eso también? Me gustaba mucho, vengo de una familia, mi padre era militar, Ajá. y siempre, bueno, a mí me atraía bastante y cuando sos joven, a mí personalmente te atrae un poco esa fuerza.